Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar con la asignatura de Higiene Industrial 2. Dentro de los contenidos de la primera unidad destacan tres principales. Bueno, lo que son riesgo de interés higiénico, las vías de ingreso y un tercero que son los límites de exposición. Que esto lo vamos a trabajar más la próxima semana porque es algo que hemos visto por encima, pero no lo hemos visto en más profundidad, ya que ahora ya en esta asignatura debe ser así. Ahora, los riesgos de interés higiénico, básicamente uno también lo asocia a los riesgos ambientales. ¿Por qué? Porque son los riesgos que van a estar presentes en el ambiente de trabajo. Y ellos tienen características específicas, los cuales pueden afectar la salud de los trabajadores. Ahora, la cantidad de riesgos ambientales y efectos a los trabajadores son varios, son numerosos, ¿ya? Porque es así, o sea, tenemos varios grupos de agentes de interés higiénico, que es lo que vamos a ver un poco a continuación. Ahora, como son numerosos, hay que clasificarlos, ¿ya? Para que así vamos a facilitar su estudio. Recordemos que existe una clasificación bien definida, que es la como era a continuación, ¿ya? Y esto se suele dividir siempre en de grandes unidades: químicos, físicos, biológicos. Los económicos, recordemos que no los vamos a considerar nosotros como un agente interhigiénico, ya que la ergonomía en sí es una rama que trabaja en la higiene industrial. O sea, es una rama específica, ¿ya? Yo lo considero como una rama de ingeniería industrial. Sin embargo, en algunos libros se puede considerar también como una tercera área complementaria de lo que es prevención de riesgos. Ahora, estos tres de acá constituyen objeto de estudio de la ingeniería industrial, ¿ya? Ojo, no solamente estudiarlo de una manera específica, sino que desde el punto de vista de nosotros como expertos en prevención, tenemos que aplicarlo desde el punto de vista de identificar, evaluar y controlar, ¿ya? Recordemos que si nosotros no identificamos esto de manera clara, lo que es evaluación y control no se va a poder realizar de una buena manera. Ahora, dentro de los agentes interhigiénicos, o también se puede conocer como contaminantes laborales, vamos a tener tres grupos principales: agentes químicos, agentes físicos y los agentes biológicos, ¿ya? Recordemos que los agentes biológicos es algo que está más latente ahora, producto del COVID. Ahora, los agentes químicos tenemos gases, vapores, nieblas, polvos y humos. Y estos se van a diferenciar básicamente, uno, en la forma de presentarse, ya recordemos que van a haber distintas características también en cómo estos se presentan. Y esto viene asociado al tamaño de la partícula y también a las propiedades físico-químicas. Los agentes físicos, que tenemos radiación electromagnética ionizante, ruido de vibraciones, temperaturas extremas, presiones extremas, ¿ya? Y los agentes biológicos como insectos, mohos, virus, hongos y bacterias. Los agentes físicos, desde el punto de vista de lo que es gestión preventiva, ¿son bien importantes? Sí, muy importantes. Y desde el punto de vista laboral, uno de los más complejos es ruido. Que ruido, junto con sílice, que bueno, la sílice se puede clasificar como un polvo neumoconógeno, van a ser también, al ser tan importantes en realidad, tienen una unidad respectiva. Ya que la unidad 4 vamos a empezar a trabajar también con dos protocolos del Ministerio de Salud, con protocolo Prexol y Panesi, asociados a la identificación, evaluación y control de estos dos tipos de agentes de interés higiénico, ¿ya? Ahora, los agentes biológicos ya es un tema que ya lo hemos conversado, lo hemos visto. Sin embargo, si ustedes van teniendo duda o consulta, también me las pueden plasmar. O sea, no hay inconveniente con aquello. Ahora, esta lámina nunca hay que olvidarse, ya que esta lámina nos ayuda a nosotros a poder situar o posicionar a los agentes de interés higiénico. Me explico. Muchas veces vamos a tener que tener una fuente, ¿ya? Y en la fuente puede generar un agente interhigiénico. Esto es muy normal que uno lo pueda ver cuando tenemos, por ejemplo, algún motor que puede generar un ruido, una vibración, que tenemos agentes físicos, y también puede generar, por ejemplo, un humo, ¿ya? Un humo producto de la combustión, que eso pertenece a un agente de interés químico. Ahora, los agentes de tipo biológico pueden también generarse una fuente, que en el caso, si tenemos un caso de alguna atención médica, un paciente, por ejemplo, con COVID, puede ser una fuente, ¿ya? El cual tiene que tener una vía ruta de exposición y puede llegar a la persona. Lo importante es entender que los agentes de interés higiénico pueden manifestarse tanto en la fuente, pueden estar en el ambiente de trabajo, ¿ya? Que son como los dos principales fuentes,
o lugares donde se puede generar un agente interhigiénico. Y la persona es la que se va a ver afectada. Ahora, las vías rutas de exposición también hacen muchas veces relación a la forma en cómo los distintos agentes interhigiénicos pueden hacer ingresos al cuerpo. Y eso tenemos que tenerlo así de claro. Ahora, cuando nosotros hablamos del riesgo desde el punto de vista interhigiénico, estos son los tres condicionantes principales. La vía de exposición, el contaminante, y el contaminante también hace referencia a una concentración o una cantidad de lo que uno esté expuesto. Y luego el receptor, que va a ser en este caso el trabajador, el cual va a poder tener o va a mostrar una consecuencia. Ahora, las consecuencias van a depender de varios factores, ¿ya? Y uno de que tiene muy estrecha relación el contaminante, ya que el contaminante que nos interesa a nosotros, la concentración y el tiempo de exposición. Recuerden que la concentración y el tiempo de exposición hace también referencia a un concepto que es la famosa dosis. En higiene industrial y también muchas veces en salud ocupacional o en medicina del trabajo, uno también habla de esa dosis respuesta, que en la práctica tiene que haber una cantidad a la que va a estar expuesto el trabajador para que él pueda tener una respuesta aparente. Ahora, nunca nos olvidemos esta triada: identificar, evaluar y controlar, ¿ya? La idea de esta unidad es que potenciemos mucho lo que es la identificación y la evaluación, ¿ya? La evaluación de agentes químicos y agentes físicos. Ya vamos a tener que darnos cuenta de que se puede hacer de distintas maneras. Recuerden que yo identifico mi factor de riesgo o mi agente interhigiénico para luego evaluar. Y la evaluación es medir y comparar. Y esto va a depender directamente del tipo de agente interhigiénico, ¿ya? O sea, por ejemplo, un agente químico, uno puede medir una concentración en el ambiente, pero uno también puede tomar una muestra de sangre o una muestra de orina para poder medir el efecto o la presencia y o el efecto. Son dos cosas distintas, ¿ya? Uno muchas veces quiere pesquisar si está o no presente, o también pesquisar alguna consecuencia de la exposición, por ejemplo, de un agente biológico o un agente tipo químico. Y en función de la medición y comparación, y si uno está sobre o bajo un valor normativo de un agente ya identificado, uno puede proponer las distintas medidas de control, que pueden ser en el ambiente de trabajo y en el trabajador. Nunca olvidemos que estos tres elementos anteriores son los tres principios básicos de lo que es la higiene industrial, que es identificar, evaluar y controlar. Yo identifico mi agente interhigiénico para evaluarlo dependiendo del tipo de agente interés y sus características, para luego poner una medida de control en función de sus características, como este se desenvuelve dentro del ambiente de trabajo. Ahora, identificar, chiquillos, nunca se olviden que en el caso chileno va a ser la famosa etapa cualitativa, en la cual uno va a identificar las cualidades del ambiente de trabajo, ¿ya? Y del ambiente de trabajo, de los productos también que uno tenga, ¿ya? O sea, si tengo, por ejemplo, sustancias químicas, no es lo mismo estar trabajando con una sustancia química que puede presentarse en polvo que en gases, o que sea un líquido que a cierta temperatura pasa a fase gaseosa. Vamos a tener distintas características en ese aspecto. Por eso es primordial que la etapa cualitativa se desarrolle bien. Ahora, no olvidar que la etapa cualitativa corresponde a la detección de aquellas fuentes que generen riesgos capaces de enfermar al trabajador, que se expone a ellas, lo que además complementado con información asociada con los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas de equipo, la presencia de enfermedades en los trabajadores. O sea, acá, chiquillos, si nos damos cuenta, bajo esta perspectiva, es un desarrollo completo del GEMA, como este se desenvuelve y se da dentro de una empresa. Ahora, acá hay un tema que no lo hemos abordado mucho, que es la presencia de enfermedades de los trabajadores. Y eso me gustaría que mañana también lo pudiésemos trabajar un poquito. ¿Cómo afecta esto en sí, en las posibles medidas de control a poder considerar? ¿Ya? Ahora, las vías de ingreso. Recordemos que las vías de ingreso son importantes de entenderlas y comprenderlas, sí, porque uno tiene que, en una instancia, entender cómo una sustancia o algún elemento o algún agente que esté en el ambiente laboral está en el ambiente y puede hacer ingreso a la persona. O sea, cuando tenemos esta lámina, uno habla de la vía o ruta de exposición. O sea, tengo una fuente, tengo un trabajador, ¿cuáles son las distintas rutas o caminos que pueden llegar a la persona? Pero una cosa es que llega a la persona y otra cosa es que haga ingreso a la persona, ¿ya? Y ahí tenemos un tema.
Por eso es importante entender las vías de ingreso. Y las vías de ingreso, ya nosotros, al estar claro que si estamos expuestos a alguna sustancia química o biológica, la medición no es solamente en el ambiente de trabajo, la medición debe ser en la persona, sí o sí. Ahora, la absorción de un contaminante químico por el organismo supone su incorporación a la sangre, tras franquear los obstáculos naturales constituidos por diversas paredes o barreras biológicas, mejor dicho. Paredes alveolares, epitelio, gastrointestinal, epidermis, tejido vascular, etc. Ahora, desde una perspectiva, muchas veces uno se enfoca en ver las vías de ingreso, pero uno también tiene que enfocarse en cuando hacen los distintos exámenes médicos para detectar la presencia y ver los posibles efectos, que acá también aparece un concepto, que es el famoso órgano blanco. El órgano blanco es el órgano que se ve afectado cuando una sustancia química hace ingreso directamente al organismo. Ahora, en el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante, ya que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es susceptible de ser inhalada. Por lo tanto, acá también nosotros tenemos un tema. Si se dan cuenta, la respiratoria es importante, sí, es muy importante. Pero recordemos también que existe una segunda vía, que es la dérmica. Ahora, quizás la dérmica no va a ser ingreso directamente por la piel a la sangre de un organismo o de algún elemento. Sin embargo, nosotros tener la piel sucia y manipularla cerca de nuestra cara, estamos utilizando la piel como un vehículo, como un camino, para poder ingresar distintas sustancias a nuestro cuerpo, ya sea por la vía de las mucosas, por la parte respiratoria, o por la parte, por la sección boca-nariz. Ya, o sea, también tenemos que tener ese cuidado. De ahí que una de las normas básicas ahora en este tiempo de pandemia, de medida de control, es el lavado constante de manos, ¿ya? De que el llevarse las manos a la cara, chiquillo, es un acto natural, ¿ya? Es un acto involuntario del cuerpo. Nosotros como personas hacemos actos involuntarios, por ejemplo, como respirar, como pestañear, y mover las manos es uno muy importante. De ahí la importancia de tener esta buena conducta. Ahora, no olvidemos las 4 vías o las 4 vías de ingreso directamente hacia el cuerpo: respiratoria, inhalatoria, dérmica cutánea, digestiva y parenteral. Ahora, muchas veces, cuando nosotros detectamos un agente de interés higiénico, químico, físico y biológico, y nos damos cuenta que los físicos muchas veces también vienen asociados a temperaturas. Y la temperatura puede a veces colocar o producir una sudoración en la piel. Y esto puede producir la facilitación de un ingreso de una sustancia al cuerpo, ¿ya? Por eso es importante a veces también controlar algún agente físico, ya específicamente temperaturas, para producir que la forma de entrada no se facilite tanto por las distintas vías de ingreso del organismo, ¿ya? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que las medidas de control también viene dado a cómo yo establezco un control en el ambiente laboral, ya sea, por ejemplo, de temperatura, humedad o también ventilación. La vía respiratoria, ya, que es una de las más importantes, o sea, nosotros todo lo que está en el ambiente es respirado. Y una de las primeras medidas de control que uno siempre coloca es un respirador con unos filtros apropiados, ya sean para polvos, para gases, humo, vapores, dependiendo del tipo de agente, ¿ya? Y también el tamaño de la partícula, o también la ventilación. Ahora, nunca se olviden, vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. La vía respiratoria superior consiste o contempla en dar una protección en esta zona de acá para que las sustancias no ingresen y así no se produzca una afección o un problema en la parte inferior, o la vía respiratoria inferior. Se entiende como tal el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquio, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Es la vía entrada más importante para medir los contaminantes químicos, y la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función de la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, chiquillos, nunca se olviden que hace referencia a la capacidad de aire que uno puede inhalar y exhalar. La vía cutánea comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano y es la segunda vía más importante. No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable. De todas las que penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias. La temperatura y sudoración pueden influir en la absorción de tóxicos a través de la piel.
Por eso es importante a veces, y muchas veces, controlar ciertos agentes de interés físico para poder controlar este elemento y evitar un ingreso muy rápido o facilitar el ingreso hacia el cuerpo humano. Muchas veces vamos a encontrar ciertas sustancias químicas que favorecen el ingreso de otras sustancias al cuerpo, ¿ya? Y eso es muy importante poder identificarlas en la etapa cualitativa. La vía digestiva se entiende como tal el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Esta vía es de poca importancia, salvo en trabajadores con hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. La ingestión de sustancias químicas durante el trabajo suele ser un hecho involuntario que casi siempre va asociado a prácticas poco higiénicas, como fumar, comer o beber en el puesto de trabajo, o trabajar, por ejemplo, sin una respectiva ventilación en el área de trabajo, o tampoco utilizar la respectiva mascarilla o respirador, dependiendo del caso o el contexto en que uno esté trabajando. El aseo personal, así como la prohibición de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo, minimiza la entrada de contaminante por esta vía, y eso es así. Ya, eso no va a tener discusión. Y la vía parenteral, como tal, la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad en la piel, herida o punción, constituye la vía de entrada más grave e importante para los contaminantes biológicos. O sea, si yo tengo una herida en mis manos, lo ideal es no estar trabajando o tener esta zona del cuerpo expuesta, ¿ya? Para poder evitar un ingreso hacia el cuerpo humano. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal de mañana. Que tengan muy buen día. Y por favor vean el video y hagan las respectivas consultas. Chao, chiquillos, cuídense mucho.